una conversación técnica sobre agricultura en un nuevo ciclo de podcast llamado Viernes del Kiwi. Muy buenos días. En esta mañana fría de 30 de mayo, saludamos a todos nuestros asistentes que hoy nos acompañan en este cuarto taller Viernes del Kiwi. Esta modalidad que hemos instaurado en conjunto con Red Agrícola, junto al Comité del Kiwi, ¿no es cierto? Y, por supuesto, saludamos también a nuestro auspiciador Tierra Verde. El día de hoy trataremos dos temas muy importantes para la especie kiwi, que es el inicio, la primera labor que se inicia de todas las faenas del ciclo, que es la poda, veremos los lineamientos de poda, y también abordaremos el término del proceso a través, ¿no es cierto?, de cómo recibimos la fruta en las centrales frutícolas. Hoy tenemos la compañía de tres destacados profesionales de la industria. Saludamos a Raimundo Cuevas, ingeniero agrónomo, gerente técnico de la empresa Abud y CIA, que es nuestro panelista estable. Buenos días, Raimundo, quien abordará las temáticas de los lineamientos de poda y por qué es tan importante hacer el análisis de la temporada pasada. Buenos días, Raimundo. Hola Elizabeth, buenos días y a todos los que están conectados a este Viernes del Kiwi. Y también saludamos a dos tremendas profesionales que hoy nos acompañan y con quienes vamos a abordar las temáticas de la calidad de la fruta que recibimos en las centrales frutícolas, la post cosecha y los manejos de guarda. En primer lugar, saludo a Karen Solís. ¿Cómo estás, Karen? Muy buenos días. Ella es ingeniero agrónomo de la planta de Molina de la empresa Subsole Chile. Muy buenos días, Karen. Dole Chile. Dole Chile, perdón, me equivoqué de Dole, la que viene ahora, de Dole Chile, claro. Hola Elizabeth. Partimos como día viernes de último día del mes. Y Sí, ¿cómo estás, Elizabeth? muy bien, gracias, Karen. Y en segundo lugar, saludamos a Rosario Cuevas. Rosario, sí, ella es de la exportadora Subsole. Buenos días, Rosario. Ella también es ingeniera agrónomo y está a cargo de toda la calidad y post cosecha de kiwis y cereza de la empresa. Así que hoy día tenemos una jornada muy, muy interesante para que vamos a trabajar estas dos temáticas que están absolutamente relacionadas y que interesa mucho que tanto los productores, los técnicos, todos los que están involucrados sepan qué ocurre cuando llega la fruta a la central, que ha sido el trabajo que han realizado durante todo el año. Así que, bueno, nuevamente quiero saludar a nuestra empresa auspiciadora, Tierra Verde, contarles un poquito más quién es esta empresa. Es una empresa dedicada por más de 30 años al desarrollo de proyectos asociados a la ingeniería hidráulica, apoya mucho a la industria, especialistas en riego y tecnologías en la adaptación climática en todo Chile. Quiero informarles que este taller va a quedar disponible a partir del próximo miércoles en un formato podcast que ustedes pueden escuchar. Este taller tiene una duración de 1 hora y también queda disponible en formato de video que lo pueden revisar después en la plataforma YouTube. Todas sus preguntas las pueden realizar a través del chat y serán contestadas por nuestros panelistas. Sin más, damos inicio a esta actividad y, por supuesto, iniciamos con Raimundo. Te doy el pase, Raimundo, para que tú nos entregues la información referente a todo lo que es lineamientos de poda. Gracias Elizabeth. Ahí estoy compartiendo pantalla. Si se ve, me comenta, estamos ok. Estamos Bueno, ok. perfecto. Muy buenos días a todos. Muy contento de partir ya con este Viernes del Kiwi que marca también el inicio de la temporada, ¿cierto? Ya hablamos de las cosechas, hablamos de la importancia de proteger el huerto para las heladas y ahora entramos de lleno en lo que es la ecuación productiva 2025 y 2026, que marca, ¿cierto?, el inicio de la temporada y donde ya empezamos a preocuparnos de la producción y la calidad de la fruta en este año. Nos jugamos mucho ahora en lo que viene, por lo tanto es muy importante tener claro cuáles son los lineamientos, cuáles son los aspectos más críticos y qué tenemos que preocuparnos ahora en nuestros huertos, ya que está empezando la caída de hojas. Comentar que estamos teniendo una caída de hojas
lenta, dado a que hemos tenido un clima, un mayo, si bien ha hecho frío, no ha sido el frío suficiente para que los kiwis boten la hoja completamente. Las heladas que hemos tenido, al menos en Curicó, estas heladas suaves, ayudan, entre comillas, a que ¿cierto? Se acelere un poquito esta caída de hoja, pero también es muy importante estar al día con los programas fitosanitarios, hacer las aplicaciones, porque estamos en un periodo bastante sensible. Pero esperamos ya poder partir en junio con las labores de poda en huerto. Ahora, mientras tanto, ¿qué es lo que podemos nosotros hacer antes de cualquier cosa, antes de agarrar la tijera, antes de empezar a mirar los cargadores? Es súper importante poder hacer un análisis de lo que fue la temporada, tanto en lo que fue en predio como lo que está haciendo en packing o en los procesos, que es algo que va a hablar Karen y Rosario, que es súper importante y va de la mano, ¿cierto? No nos podemos quedar solo con la información de huerto. Y en el predio es súper importante que podamos tener súper claro cómo nos fue en términos de producción, cuáles fueron los kilos que obtuvimos por cuartel o por unidad de negocio o unidad de madurez en términos de kilos. Es súper importante también hacer un recuento de cómo nos fue respecto de las yemas que dejamos, respecto a esa producción, porque ahí vamos a hablar que eso está muy relacionado con el coeficiente de producción que yo obtuve y cómo fue el seguimiento de la ecuación productiva del año pasado en términos de cómo estuvo mi porcentaje de brotación, cómo fue mi fertilidad de aerobrotes, de botones, de frutos que yo dejé finalmente en huerto, y hacer, como se diría, la ecuación productiva real del año pasado, porque yo al tener ya un año completo, desde la poda hasta la cosecha, puedo obtener finalmente cómo estuvieron mis indicadores y ver si, por ejemplo, tuve una producción bajo lo esperado, eh, ¿a qué se debió? ¿Cierto? Oye, tuve mala producción porque, pucha, dejé pocas yemas desde el invierno, entonces por eso de ahí para adelante obviamente partí con un estatus más bajo de potencial, o no, ¿sabes qué? Yo en las yemas, en la cuasca, en los brotes iba bien, pero en la polinización, en la flor, tuve un tizón o tuve un evento que no estaba dentro de lo previsto y cuando conté fruto, ahí recién tuve una caída. ¿Por qué? Porque eso me permite ver dónde están las oportunidades de mejora para este año. Y si, por ejemplo, tuve un número de yemas por hectárea en la poda que dejé inferior al que yo esperaba, bueno, tendré que hacer los ajustes este año para mejorar eso. Pero por otro lado, si tuve, una, tuve un muy buen número de yemas que dejé en la poda del año pasado, probablemente este año tengo que hacer una estrategia similar. Si tuve una helada, etcétera, etcétera. A ver, ya hemos hablado mucho de la importancia de controlar heladas en esta especie. Por lo tanto, eso es lo primero. Por otro lado, en packing, de los que ya tengan información de embalaje o algún dato que les puedan compartir de las exportadoras, también es súper importante saber, bueno, cómo me fue en mi calibre, cómo estuvo mi forma de la fruta, cómo fue mi porcentaje CAT1, CAT2, cómo fue la recepción en la fruta por parte del packing, cuál fue la opinión en los procesos de los comerciales, de la exportadora, mi curva de calibre, cuáles fueron mis principales daños que yo tuve en la fruta de descarte. Fue un tema de cosecha, fue un tema de pudrición. Ahí creo que Karen y Rosario nos pueden dar una muy buena retroalimentación de cuál es la mirada, ¿cierto? Packing, que es súper importante que nosotros en Huerto la recibamos para ver, bueno, dónde están mis oportunidades de mejora, colocarse objetivo y también poner foco a dónde tiene que estar el trabajo hoy día centrado para poder mejorar. Tiene que estar en la polinización, tiene que estar en la aplicación de cianamida, tiene que estar en el relevo de frutos, etcétera, etcétera. Todas esas cosas tenemos que verlas ahora porque en mayo tenemos tiempo para sentarnos, para planificar, para ordenarnos y después ya empezamos a correr desde la poda para adelante, andamos todos con poco tiempo y es súper bueno tener un objetivo en la línea de salida, ¿cierto? Para correr en pos de ese objetivo y no darnos vueltas que lo único que hacen es retrasarnos y perdernos en el camino. Por lo tanto, aquí hay un ejemplo eh, bastante práctico de sacar de un indicador que nosotros le damos mucha importancia en Kiwi, que es el coeficiente de producción. El coeficiente de producción
es un indicador, como les decía, bastante simple y práctico de sacar, que cualquiera en huerto que haya contado las yemas que dejó en la poda o en la marra y que tenga los kilos a proceso de ese sector o cuartel, lo puede obtener. Por lo tanto, también me permite tener una historia hacia atrás. O sea, yo podría, ¿cierto?, escarbar, ver los años hacia atrás, si es que no lo he hecho, y calcularlo. Y eso me da un historial de un comportamiento del cuartel bastante simple, que habla de cuántos gramos de fruta cosechada me obtuve por cada yema que yo dejé en la poda a marra. Y eso se saca dividiendo los kilos a proceso por hectárea por el número de yemas frutales por hectárea que yo dejé en la poda. Eso me da un coeficiente en kilos que por lo generalmente se pasa a gramos. Por lo tanto, si por ejemplo yo obtuve 40 toneladas por hectárea y en invierno dejé 200.000 yemas frutales, eso me da un coeficiente de 200 gramos por cada yema que yo dejo en invierno. Ahora, de que ese coeficiente de producción depende de muchos factores, ¿cierto? Todos sabemos que después de las yemas viene el porcentaje de brotación, hay una cierta fertilidad de brote, los brotes vienen con tantos botones centrales o laterales, etcétera, y todo eso me va afectando ese coeficiente. La idea es que yo pueda hacer un seguimiento, por ejemplo, si tuve un coeficiente bajo este año, 200 gramos hablemos que es un coeficiente estándar. Si uno mira los promedios históricos en variedad Hayward, 200 gramos es un coeficiente que uno debiera apuntar. Si estoy bajo ese coeficiente, yo debiera pensar, bueno, ¿cómo lo mejor? Obviamente que si tengo una mejor rotación, voy a tener un mejor coeficiente. Si tengo una buena polinización, un buen calibre, etcétera, ese coeficiente va a ir creciendo. Por lo tanto, también es súper importante ponerse un objetivo en el coeficiente que yo debiera lograr y cuáles son los manejos que tengo para hacerlo. Esto no se trata de dejar más yemas. Más yemas no significan un mayor coeficiente. Muchas veces yo puedo haber dejado 250.000 yemas, pero si saqué 30.000 kilos, voy a tener un coeficiente cercano a los 150, incluso menos. Por lo tanto, esto engloba todo el trabajo que uno puede hacer en el año y también poder identificar en qué cuartel estoy con buen coeficiente, en qué cuartel estoy bajo y así poder hacer manejo más dirigido. Todo esto siempre, como ustedes ven, parte de la base de empezar a tener registro. O sea, yo para tomar buenas decisiones tengo que tener buena información. Lo que no puedo medir, no lo puedo conocer, por lo tanto no lo puedo controlar y si no lo puedo controlar, no tengo cómo mejorar. Por lo tanto, es súper importante empezar a construir esta información y en base a eso definir objetivos. Y en base a ese objetivo, hacemos la ecuación proyectada este año. O sea, si yo tuve un coeficiente de 200 gramos, ¿cuántas yemas debiera dejar para obtener un objetivo de 40 toneladas? Debiera estar pensando en 200.000 yemas. Eh, eso también me permite a mí proyectar y dejar cierto definido lo que yo debiera lograr en cada cuartel. Eh, Por lo mismo, súper importante dejar, una vez definido esto, tener objetivos ya más concretos para la presente temporada. Aquí les tenemos los más importantes, ¿cierto?, que nosotros planteamos. El primero, por supuesto, es la producción por hectárea, cuántos kilos yo debiera apuntar este año, quiero mejorar, quiero mantenerme. Eh, eso es algo que tenemos que ver cuartel a cuartel. Y eso, como vamos a ver, muchas veces se define en cuántos cargadores dejo por cada metro lineal de brazo, ¿cierto? La gracia que tiene el kiwi es que al ser un parrón yo puedo hablar como muy en un lenguaje bien matemático, porque estamos hablando que yo dejo un parrón como en dos dimensiones, entonces puedo hablar esto de número de cargadores por metro lineal. Vamos a hablar más adelante por qué es tan importante tener ese número súper definido. Y eso me va a determinar mi número de yemas por hectárea o también puedo hablar en el número de yemas por metro cuadrado, que también es un indicador bastante amigable y certero. También es súper importante el porcentaje, eso, hablamos de eso, ¿cierto? Como objetivos cuantitativos. Si ya hablamos en objetivos más cualitativos, yo también me tengo una meta de qué porcentaje de exportación quiero lograr. Eh, También qué calidad de fruta quiero obtener. Si tuve poca fruta premium, tuve fruta, o mucha fruta Cat 2, tendré que ver qué manejos tengo que hacer para llegar a niveles que sean los adecuados para optar a un buen precio o a un buen rendimiento de embalaje. Y por último, tener un objetivo de calibre, que esto, como les decía, viene
desde ahora de la poda marra. Si yo me preocupo de dejar bien equilibrado mi número de yemas por hectárea y bien definido este objetivo, voy a poder lograr el calibre deseado. Muchas veces dejar exceso de yema no significa tener más fruta o más calibre, eh, dado que la iluminación y la distribución de las yemas a veces es mucho más relevante de la cantidad que yo pueda dejar. ¿Por qué? Bueno, antes de hablar de eso, de meternos en el huerto, queríamos eh, transmitir dos principales labores que, una vez definido el objetivo y antes ya de meternos a podar, podemos hacer antes de entrar a los huertos. Un primer manejo que es súper importante es hacer la poda sanitaria. Ustedes pueden ver ahí, bueno, esto es una foto de un huerto que tiene ya más de 35 años. Ustedes pueden ver ahí los troncos, ¿cierto? Que por las heladas, por la edad, por los manejos, han ido decayendo, muriéndose por enfermedades de la madera, PCA y otros. Por lo tanto, es súper importante que empecemos antes de la poda a hacer esta limpieza de elementos secos, de brazos que ya están decayendo, de manera de poder renovarnos. También es súper importante que durante la temporada ojalá vayamos dejando renovaciones que salgan desde el tronco, porque los hongos de madera empiezan a atacar desde la punta del brazo hacia abajo. Mientras yo más esté más cerca del tronco o del suelo, más sano voy a tener su crecimiento y más opción voy a tener de renovarme. Hoy día tenemos huertos de más de 35 años produciendo 40, 45 toneladas, que los tenemos renovados completos en este sistema más de multieje o de renovación de brazos. Por lo tanto, al hacer la poda sanitaria, yo voy también dándole espacio a las renovaciones y también voy facilitándole la pega al podador, porque efectivamente no voy a perder el tiempo en dejar material enfermo, sino que ya le voy a dejar los espacios al podador que le voy a pedir que vaya llenando y quedándome con material sano. Otra práctica que es súper útil y ayuda mucho, sobre todo en huertos viejos con falta de plantas, con plantas que se han ido muriendo o que están a densidades de 5x4, 4,5x3,5, donde si tengo una planta que se me empieza a morir, me falta mucho espacio. Y además donde los replantes tampoco funcionan, sobre todo hoy día no tenemos disponibilidad de plantas terminadas y sabemos que una planta en bolsa como replante es muy delicada, es muy difícil de manejar y le cuesta mucho, ¿cierto? Tener un vigor adecuado entre medio de un huerto adulto. La práctica de hacer mugrones previo a la poda ha sido muy útil porque eso me permite densar mi huerto y tener replantes a un costo muy bajo, eh, que van a tener un vigor muy potente y que en 2 o 3 años voy a poder tener una planta que, que va a poder dar muy buena fruta, que me va a llenar un espacio muy rápido y que no va a tener ningún problema en establecerse porque es una planta que está conectada a la planta madre, por lo tanto tiene una conexión directa de savia, de nutrientes al enterrar, ¿cierto? Como se ve en la foto, necesito un cargador que ojalá salga del tronco de bien abajo para que tenga la flexibilidad suficiente y que no se me quiebre. Entierro una sección de ese cargador y después dejo amarrado un coligüe, ¿cierto? Con su protección de herbicida, una, una, el último tercio o la última punta del cargador para ir formando ahí mi planta. En unos 2 o 3 años eso genera raíces por sí mismo y yo les diría que al tercer o cuarto año ya puedo cortar la conexión a la planta madre y tengo una planta totalmente independiente dando fruta. Esto lo puedo hacer todos los años en el tiempo y créanme, y si ustedes parten ahora, en 3 4 años más, y esto lo son constantes y lo siguen haciendo, podemos tener un huerto muy renovado y un llenado de espacio que nos va a aumentar la productividad. Es una práctica que estamos recomendando y que hay que hacerlo obviamente antes de la poda para que el podador no venga a sacarme ese cargador o lo deje como material de poda, ¿cierto? Entonces, dos cosas que estamos a tiempo de hacerla que les recomendamos que funcionan muy bien. Bueno, y ya hablando de la poda, meternos ya en el huerto, dicho todo, lo que es muy importante es el material que yo voy a elegir. Hoy día en los huertos estamos viendo que hay muy buena renovación y más que cantidad de material tenemos que ir a buscar calidad que nos asegure un coeficiente de producción alto. ¿Cuál es, y de qué define un material de calidad? Que
tenga yemas frutales de buena calidad. Todos sabemos, el kiwi produce el material del año, y las yemas frutales son aquellas protuberantes. Mientras más protuberante la yema, es una yema de mejor calidad. Ahí tenemos una foto donde vemos estas yemitas protuberantes a mano izquierda y tenemos un cargador o chupón, ¿cierto? Que, como se le dice, menos lignificado, ¿cierto? Con más tricoma, más peludito, y fíjense, las yemas son mucho más aplanadas, probablemente ahí o no tenga fruta o tenga muy baja fertilidad. Por otro lado, el vigor, que ojalá sea de medio a alto. Cargadores más débiles, por lo general les cuesta producir buena fruta o de buen calibre. Ojalá tengamos un vigor alto que también nos permita llenar espacio y llegar, ojalá, hasta la mitad de la calle, ¿cierto? Para llenar todo el espacio asignado. Súper importante que sean de fácil amarra. Muchas veces no saco nada con dejar un tremendo cargador si no lo voy a poder amarrar. Y va a quedar ahí arqueado con una fruta que no le va a llegar bien las aplicaciones, o que no la voy a poder cosechar finalmente. Entonces, muchas veces yo incluso priorizo un cargador, prefiero un cargador quizás que no esté tan bien lignificado, o a lo mejor del vigor no sea el óptimo, pero que sea de mucho más fácil amarra. Porque también no me saco nada con dejar un tremendo cargador que no tiene amarra, que después me lo quiebren. Por lo tanto, esto muchas veces pesa bastante. Bueno, que esté bien lignificado, obviamente no es que yo no pueda usar cargadores bien lignificados. Muchas veces los tengo que usar porque no tengo otra opción. Eh, pero hay que tener en cuenta que son cargadores que pueden ser menos fértiles o que también son más susceptibles a las heladas. Por lo tanto, tengo que preocuparme mucho del programa fitosanitario y el control de helada en este material. Idealmente de primera brotación, obviamente va muy amarrado a lo anterior. Si es de primera brotación, va a haber tenido más tiempo de lignificar, de hacer reserva. Eh, Eso me va a ayudar mucho. Y el despunte también es muy importante. Tener un buen grosor o diámetro de cargador está directamente relacionado al potencial productivo del mismo. Por lo tanto, yo debería manejarme en despuntes de 6 a 8 milímetros. ¿Ya? Eso también me va a definir el potencial y me va a definir el largo de mi cargador. O sea, un cargador va a ser largo en la medida que yo pueda hacer este despunte de 6 a 8 milímetros. Si no, muchas veces termino con brindilla. Pero no nos engañemos en dejar más yemas dejando los cargadores sin despunte, porque sabemos que esas yemas finalmente no terminan siendo fruta de buena calidad, y es más labor o costo que yo después termino haciendo en raleo de fruta, botones, y gasto energía de la planta. ¿Por qué hablamos de dejar estos 3,5 cargadores por metro lineal? Eh, Porque si yo mantengo esta distancia desde la partida, voy a tener un brote mejor iluminado, fruta que va a tener más espacio. Voy a tener un aumento de mi coeficiente de producción, dado que no voy a tener exceso de sombra ni competencia, y también voy a tener una reducción en los costos. Exceso de cargadores, dejar 4, por ejemplo, cargadores por metro lineal, me genera un problema al final en los costos de manejo en verde, de raleo de botón, de raleo de fruto, en la polinización. Por lo tanto, en esto tenemos que ser súper enfáticos en dejar estos cargadores. Si yo elijo cargadores de buena calidad y logro llenar bien el espacio con esta distancia entre cargadores, que debe ser unos 30 centímetros entre cargador, no debiera tener problema en potencial productivo y voy a tener un mayor coeficiente de producción, voy a tener más fruta por yema. Como les decía, más yemas no significa más fruta. Necesito buena calidad y buena distribución de esta para llegar a mis objetivos. Y para terminar, algunos ejemplos de objetivos. Por ejemplo, como les decíamos, dejar 3,5 cargadores por metro lineal esta temporada. Creemos que es un buen objetivo a apuntar. Más brindillas, eso es súper importante. No olvidarme de las brindillas, que son las que me pueden llenar el espacio improductivo en la zona del brazo, sobre todo si tengo que alargarme en buscar cargadores un poco más hacia adelante. Y ojalá dejar 3,3 cargadores amarrados por metro lineal, pensando en que siempre se me puede quebrar un cargador, ¿cierto? Dejarme uno de reserva. Y como les decía, ojalá en la poda ya dejar los cargadores despuntados con un diámetro de 7 milímetros promedio. Y por ejemplo, acá tenemos una ecuación de 220.000 yemas que yo podría dejar en la poda, y amarra con despunte. Y eso, si yo tengo un coeficiente de 200 gramos, son 44 toneladas. O sea, yo lo que tengo que preocuparme de mejorar, más que mi número de yemas aumentar, es cómo yo mejoro mi coeficiente de producción y saber eh, si estoy bajo en el coeficiente, ¿por qué estoy bajo? ¿Es por cuaja? ¿Es por polinización? ¿Es por rotación? Etcétera. Y ahí trabajar
ese tema. Y algo que nosotros estamos recomendando, sobre todo en zonas donde la PCA ha hecho estragos, donde no tengamos control de y donde estemos todos los años preguntándonos si vamos a tener buenas rotaciones o la PCA nos va a atacar o no, eh, una estrategia de defensa de la ecuación productiva, por ejemplo, dejando 2 cargadores extra, aparte de los 3,3 que amarramos, como reserva sin amarra. Es decir, yo puedo salir a buscar 4 cargadores por metro en la poda, pero amarrar los 3,3 y dejar sueltos estos cargadores extra, pero con el compromiso, ¿cierto?, de que si las condiciones de la temporada son buenas, no tengo helada y tengo una buena rotación, esos cargadores tengo que venir a sacarlos. ¿Cuál es la ventaja de eso? Que al no amarrarlos no incurro en un gasto de poda, o sea, de amarra, perdón, en amarrar esos cargadores y después venir a sacarlos muy fácil, porque es decir, oye, a los podadores, te sáqueme todo el cargador que está sin amarra, lo cual es súper fácil de identificar y es rápido. Por lo tanto, puede ser una buena estrategia para defender la ecuación y obviamente si tengo problemas de brotación o veo en riesgo la ecuación productiva, esos cargadores los puedo venir a amarrar. Pero esto es una pega que tengo que hacerla máximo hasta principios de octubre, porque ya después, obviamente, puedo tener un exceso de material y eso puede significar un problema. Así que esos son los lineamientos para partir la poda. Espero que mucho les haya servido. Y la invitación es obviamente a fijar objetivos, a ver las mediciones. Siempre es bueno, si no ha hecho mediciones, comenzar a hacerlas, porque en esto aquí ya me estoy jugando el éxito. Obviamente partir bien con esto hacia adelante me va a facilitar mucho tener el éxito deseado. Así que gracias por su atención y invitados al próximo Viernes del Kiwi, donde vamos a hablar ya más de la amarre y vamos a traer también a panelistas que nos van a contar cómo se ve la temporada de poda amarra, cómo están las labores, porque todavía no empezamos a poner los huertos, así que esperamos contarles de cómo se ve la cosa en terreno. Así que eso, Elizabeth, te dejo el pase para nuestro siguiente conversatorio que va a estar muy interesante. Gracias, Raimundo. Excelente tu presentación. Lo más importante, como señalas tú, que el productor tenga claro cuáles son los objetivos que tiene para la próxima temporada, hacer un análisis, cuantificar, usar la data que tenemos de cada temporada y, por supuesto, ahora vinculamos con nuestras siguientes panelistas cómo está llegando la fruta, cuál es el resultado que estamos obteniendo en las centrales frutícolas. Así que saludo nuevamente a Karen Solís, de Exportadora Dole, y a Rosario Cuevas, de Exportadora Subsole. Bienvenidas a nuestro taller, un gusto tenerlas acá. Lo primero, para dimensionar las empresas en las cuales ustedes trabajan. Karen, parto un poquito contigo. La empresa donde trabajas, ¿qué volumen de fruta manejas? ¿Sobre 10.000 toneladas, entre 10.000, 5.000 o bajo 5.000? ¿Y qué porcentaje de esa fruta que ustedes reciben va a frío convencional o frío regular, como se llama, o atmósfera controlada? Mira, Elisa, nosotros hacemos más de 10.000 toneladas. Contarte que en Dole, como política de compañía, nos preocupamos en maximizar los rendimientos del productor, para lo cual tenemos una amplia cartera de mercado, esto incluido el retail con venta nacional. Bajo este concepto, se realiza una programación de guarda cada temporada, esto en conjunto con el área técnica y comercial, y esta temporada del volumen total de kiwi se dejó un 70% en atmósfera controlada y un 30% en frío convencional. Perfecto, gracias, Rosario. Ahora, perdón, Karen, en el caso tuyo, Rosario, me van a disculpar, hoy día estoy... Hoy día estoy mandándome con Doro. Rosario, en el caso tuyo, cuéntanos un poquito sobre cuáles son las características de la empresa en que tú trabajas. Mira, nosotros estamos alrededor de los 5.800 toneladas. Y nosotros estamos con un 40% en atmósfera controlada, un 25% en atmósfera regular y el resto es frío convencional, que sería un 35% aproximadamente. Claro, es muy importante lo que ustedes están planteando, porque hay una relación directa entre las áreas de post cosecha y las áreas comerciales, dependiendo de cómo evolucionan los mercados, y además ustedes tienen que hacer maravilla con la fruta que llega a la central. De lo que llega a la central, ustedes hacen mantenimiento, no se pueden hacer maravilla, por eso es tan importante la labor que se hace durante el año en huerto. Karen, ¿cómo definirías la fruta que recibieron este año?
en términos de tamaño, madurez, calidad, pensando, ¿no es cierto?, en lo que plantea Raimundo, no necesariamente necesitamos kilos, necesitamos buena fruta. Entonces, me imagino tiene una cantidad importante de productores como términos, como promedio general. Mira, yo encuentro que esta temporada hay muy buena fruta. Si partimos desde las liberaciones, tenemos buenas materias secas y buenos sólidos. Esta temporada tenemos promedio 16,6 de materia seca, entre 6,2 y 6,4 de sólido, lo que nos permite llegar a un producto final de buen sabor, con buenos sólidos finales. De calibre, yo veo una curva normal, muy similar a la temporada pasada, pero visualmente se ve un kiwi más pequeño, porque como tenemos buena materia seca, este kiwi está más pesado. Pero cada productor es un mundo. Nosotros tenemos un número importante de productores en la compañía, donde cada productor tiene un color distinto, materias secas distintas, formas distintas. Y en este punto, la historia del productor te aporta mucho, porque si partimos de la base de liberaciones, hay productores que en temporadas buenas o malas en materia seca siempre logran llegar a buenas materias. Como también sabemos que hay otros productores que por más que tú quieras lograr una liberación por materia seca, tenemos que acudir a los sólidos finales. Entonces, en este periodo, la historia del productor te ayuda mucho. Perfecto, entonces es importante el conocimiento que tiene del productor. Como comité llevamos años trabajando en lograr tener mejores materias secas, pero influye mucho los manejos que hace el productor o también la temporada y las condiciones climáticas. En el caso de ustedes, Rosario, ¿cómo ves la fruta que recibiste este año? Mira, en cuanto a tamaño de fruta, concuerdo bastante con Karen. Tenemos una curva bastante similar a la del año pasado, levemente menor, sí, se concentra la gran mayoría de la fruta en la serie de los 30, pero sí tenemos alrededor de un 5% más de fruta en la serie de los 40. ¿Ya? Ahí vemos la tema de que está un poquito más pequeña. Pero en general también veo una buena temporada, una temporada con fruta sana. Nosotros hacemos un análisis que se llama Botman para predicción de botrytis, que también nos salió bastante bien. Tenemos una mejor condición y también materias secas. ¿Ya? Nosotros pudimos medir y comparar con el año pasado y tenemos un 0,9% más de materia seca, llegando a un 17% de materia seca ponderada. Y que es súper buen número. ¿Ya? En cuanto a forma, muy parecido al año pasado. Ahí tenemos un tema. Sólidos solubles también. Y presiones también están parecidas, pero sí partimos con un poquitito más de libras. Luego se viene una curva, ¿verdad? Una baja. Y en este momento ya estamos estabilizados y tenemos muy parecido, la verdad, los valores a esta fecha comparados con el año pasado. Y en cuanto a pudrición, que también es un tema importante que nos afectó el año pasado, entonces lo tenemos muy presente, tenemos una menor presión de pudrición peduncular, pero sí ya empezamos a ver pudriciones por heridas. Ya acá tenemos también eh, que, que ponerle mayor énfasis a las cosechas y transmitírselo a los productores, porque en el fondo estamos viendo daños por uñas que después se pudren, o si, no sé, de repente eh, un mal manejo en la cosecha, cosechas muy bruscas, también generan heridas y esto sí se ve después en el packing. Claro, lo que conocemos, el área de producción, de post cosecha, el vicio oculto, digamos, la fruta que trae algún daño y que después se expresa en almacenaje. Raimundo, perdón, ¿tú que parece que quieres acotar algo? Sí, me cuadra. Un poco quería comentar, quizás viendo la versión de Huerto, que me cuadra mucho lo que habla Karen y Rosario. Yo creo que eso puede estar explicado por dos cosas. Uno, yo creo que la alta materia seca vino muy dado por una muy buena condición de polinización que tuvimos este año. O sea, mencionar que el vuelo de abejas que tuvimos, las mediciones que nosotros obtenemos de abejas por metro cuadrado volando fueron históricamente altas. Y eso la verdad que se notó en mucho en la forma de fruto, en la materia seca, en el contenido de semilla.
Y ahí también un poco la pregunta también para las dos de si ustedes ven que este año las guardas o la atmósfera se podrían hacer durar un poquito más. Pensando en el año pasado, no sé si ustedes ya tienen como alguna proyección o eso se puede determinar. Y también lo otro de la forma y el calibre que no fue quizás tan grande como se esperaba, dado que igual se cosechó un poco menos de fruta. Yo creo que también viene dado porque el productor, para defender la ecuación productiva, dejó un poco de todo. O sea, los ralevos este año, pensando en defender los kilos, fueron bastante pobres, además que la fertilidad no era mucha, entonces se dejó mucho lateral, fruta más defectuosa, que creo que igual ayudó a la buena polinización a que esa fruta igual llegara con calibre y materia seca. Así que poco eso. Así que poco también le dejo el pase ahí a Karen, a Rosario, de esto, de cómo ven las guardas para adelante, si están optimistas o ven un mejor escenario que el año pasado. En Karen, general, Rosario. las atmósferas, como se hace una segregación de productores en el caso nuestro, nuestra mejor fruta está en las atmósferas. Nosotros trabajamos para llegar a 140, 160 días de guarda. Este año, con buenas materias secas, ya tenéis un paso a favor porque tiene más piernas la fruta para poder llegar a esa fecha. O sea, debería ser una muy buena temporada esta en tema de guardas de atmósfera controlada. Claro, el tener buena materia seca, ¿no es cierto?, que nos da buenos sólidos solubles y bajo nivel de pudrición peduncular, eso ya permite tener una predicción de mucha mejor fruta. Pero ustedes tienen que abordar cuando llega la fruta un largo periodo, como dice Raimundo, o corto periodo, para eso tenemos las atmósferas controladas, estamos terminando con los fríos regulares, ya con las atmósferas regulares, y qué tecnologías utilizan en las atmósferas. Utilizan MSP, utilizan alguna aplicación de fungicida, la tecnología FOW. Después, cuéntenos un poco cuáles son las herramientas para que ustedes puedan alargar la conservabilidad de la fruta. Si quieres, partamos contigo, Rosario, para ir cambiando un poco la dinámica. Bueno, sí, mira, nosotros sí utilizamos el 1-MSP, ¿ya? Y la decisión de aplicación depende mucho de la fruta con la que contamos, ¿verdad? Y también va de la mano con el programa comercial, cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestros destinos. Entonces, ahí hay una conversación fuerte, porque esto tiene todo un costo asociado también, que también hay que considerarlo. También sabemos que, bueno, fruta con buena condición reacciona muy bien a algunos MSP. Y también tenemos que saber que la fruta que no tiene muy buena condición, que está más débil, que tiene mayor dispersión, no funciona de la mejor manera, ¿verdad? No se saca el mejor partido. Aquí es importante en el fondo que la firmeza se va a mantener, no se va a mejorar. Entonces, una mala fruta también hay que tener en consideración eso. Y como decía Karen, también nosotros segregamos la fruta y ahí vemos en el fondo a qué se le aplica, a qué no se le aplica y vemos cuál va a ser nuestra estrategia. Ya, ventajas sí tenemos. Bueno, ahí hay una mantención, como dije, y también se alarga la vía por cosecha y esperamos que esta temporada también tengamos guardas bastante buenas. Bajamos mermas también gracias a esta tecnología. Y desventaja tenemos algunas, como por ejemplo, bueno, el costo, y también hay un plazo de aplicación entre la cosecha y la aplicación, que son 7 días. Ya, ahí también, esto también es un desafío operativo porque en el fondo tenemos que llenar las cámaras en este periodo de tiempo como para poder tener una buena aplicación y poder sacarle el mejor partido al producto. En cuanto a aplicaciones de fogging, la verdad nosotros no aplicamos a las cámaras, sí hacemos después una aplicación de electrostática en la línea. No hemos visto, la verdad, en el fogging he visto mucha variación en los resultados, por eso mismo no he tomado la decisión de sí aplicarlo. Sé que la tecnología avanza rápidamente y que en el fondo esto puede mejorar, así que todavía yo no les cierro la puerta para nada, así que esperamos que, que funcione, la verdad, Claro, que pueda ser una herramienta más que pueda adelante, como ser, dices tú, exacto, claro. Eh, exactamente. en el caso tuyo, Karen, porque siempre existe
el, la observación hace el 1MSP de que la fruta no madura una vez que sale del almacenaje o que cuesta que obtenga, porque ¿qué es lo que nos interesa? Que la fruta una vez que llegue al destino madure, que exprese el potencial que trae. El comité hace muchos años trabajó con la Universidad Católica para desarrollar varias tecnologías, que es el acondicionado y la maduración, y tengo entendido que ustedes utilizan esa tecnología. En el caso de Subsole también la utilizó un tiempo, no sé en este momento, Rosario, te pregunto después, pero en el caso tuyo, Karen, ¿qué experiencia tienes con el acondicionado, ventajas, desventajas, y cómo nos puede ayudar a que el consumidor obtenga un mejor producto? Mira, en el caso del 1MSP es una tremenda herramienta de post cosecha. Te permite alargar la temporada y programar ventas. Nosotros que tenemos un gran volumen en atmósfera controlada, logramos llegar sin problema hasta septiembre, incluso hemos llegado hasta octubre. Efectivamente, como desventaja, la fruta temprana cuesta que llegue a una madurez de consumo, no así cuando envías fruta a mercados más lejanos. En algunos casos se observa columela dura, que no es un pedimento para venta, y nosotros hacemos programas de maduración y esto sí que te ayuda mucho con la fruta cuando tiene un MSP. El tema del acondicionado es un fruto distinto, o sea, hay una nivelación de acidez y de dulzor distinto. Nosotros trabajamos, hacemos para mercado un gran volumen, para fruta para Estados Unidos e Inglaterra, y hoy en día también se está haciendo un trabajo importante en mercado nacional. Nosotros hacemos Perfecto. este programa de acondicionado con la gente de PTI, donde vamos viendo parámetros según los clientes, y lo que sí hay que preocuparse en esto es que es un producto listo para consumo, por lo tanto tiene que ser de venta rápida. Perfecto. Y yo creo que eso es importante señalar que si bien es cierto es una herramienta importante para asegurar un buen producto, requiere un vínculo muy directo entre el proveedor y en la parte comercial y quien lo recibe, pero sí es una herramienta importante. Quiero preguntarle a ambas, que se me pasó esa pregunta al comienzo. ¿Ustedes creen que este año vamos a tener menos fruta? ¿Qué porcentaje o vamos a tener el mismo nivel de fruta estimado? Porque las estimaciones nuestras hablan de cerca de menos de un 10%. ¿Cómo ven ustedes la fruta que están recibiendo pensando en los volúmenes que manejan? O sea, hay menos fruta, eso hay. Eh, yo creo que sí, que la industria va a estar en un 10-15% menos que la temporada anterior. Ya, eso en relación, claro, a los volúmenes que ustedes manejan. Y en el caso tuyo, Rosario, ¿cómo has visto la recepción de la fruta en cuanto a volumen? Y nosotros también estamos con el mismo número. Lo que sí, lo que hemos visto es que como la fruta está más pesada, más kilos. Aquí. Sí. Pero en cuanto a, bueno, todo con todo, la verdad es que sí, está un poco más bajo. Podríamos tener un nivel similar a lo que el comité, a la predicción del comité de un inicio, ¿no es cierto? Claro, hay una compensación este año que la fruta está más pesada y como la calibración se hace por peso, se están obteniendo a lo mejor, o sea, tenemos para caracterizar, tenemos una muy buena fruta este año en cuanto a materia seca, sólidos solubles, que nos podría asegurar muy buenas piernas, bajos niveles de pudrición y sí un volumen un poquito más bajo de lo esperado. ¿Ya? Así que ahí hay un trabajo para la próxima temporada, para trabajar bien en el análisis eh, de lo que se están obteniendo. Cuéntenos una cosa, ¿cómo es el compromiso de los productores? ¿Van a ver sus procesos? Nosotros acá tenemos, a mí me gusta que vengan los productores a ver el proceso, porque ven la realidad de sus frutas. Uh-huh. eh, Tienes de todo. En general, los productores más grandes son los que tú ves más presentes siempre. El productor más pequeño como que se desliga un poco. Él cosechó, entregó su fruta y terminó. Pero hay cosas importantes que ver durante el proceso.
cuáles son los defectos que te salieron. Hay productores que limpian sus campos antes, sacan el riñón, los frutos precalibre, otros que no. ¿Por qué tengo tanto porcentaje de fruta categoría 2? Oye, ¿en qué me equivoqué? ¿Cómo vemos la marca Highward? ¿Cuánto es el aprovechamiento que estamos haciendo en caja? Es importante que en conjunto el productor vea lo que estamos haciendo con su fruta, de cómo estamos aprovechando, en qué podemos mejorar en campo para poder llegar a un mejor producto, a mejores exportables. Claro, bueno, eso es lo que sería lo ideal. Ahí, Raimundo, tienes que preocuparte de cómo hacer llegar a todos los técnicos y también los técnicos, es importante que vayan a ver sus procesos. Ah, sí. Y en el caso tuyo, Rosario, ¿cómo es el comportamiento de tus productores y de los técnicos Mira, también? hay productores súper mateos y hay otros que la verdad es como dice Karen, no van a entregar su fruta y se olvidan. Y también, bueno, cuando hay algún tipo de problema también aparecen. Pero en general yo creo que eso tenemos que reforzarlo porque realmente tenemos bastante, o sea, tenemos muy pocas visitas al packing de productores. Ya. Entonces eso yo creo Eso es algo que entonces que hay es que, bueno, una tarea. a nuestros asistentes que nos están escuchando, que son productores, ir a ver sus procesos es muy importante para que conozcan la realidad de su fruta en la línea, que ahí tienen el universo completo. Vamos a volver un poquito a los manejos. Eh, uno de los grandes temas importantes en el kiwi es el etileno, ¿verdad? Que el etileno acelera la maduración, por un lado la queremos y por otro lado no lo queremos. ¿Qué hacen ustedes para manejar el etileno en las centrales? ¿Quieres? Partamos por ti, Rosario. Sí. Eh, Respecto al etileno, bueno, nosotros hacemos algunos preacondicionados al comienzo de la temporada. Tratamos en el fondo, bueno, usamos etileno lo menos posible, ¿ya? Eh, Solamente cuando es necesario. Y después, bueno, nosotros tenemos una empresa externa, trabajamos en una empresa externa que mide etileno una vez a la semana. Y con ese resultado nosotros hacemos las acciones correctivas si es que está fuera de norma. En general nos ha ido súper bien. Ya hace como 3 temporadas tenemos súper buenos rangos y también fruta no o sea, rangos no detectables. Así que por ese lado súper bien. Si tenemos algún problema, si estamos fuera de norma, ahí nuevamente se hace las acciones correctivas y vuelve la empresa a hacer la medición. Eh, Eso principalmente, cómo manejamos el tema del etileno. Claro, la industria ha ido evolucionando bastante. Me acuerdo en la época, cuando yo partí, se colgaban como calcetines de permanganato en la... Eso es un dato anecdótico. En el caso tuyo, en el caso tuyo, Karen. Mira, nosotros hacemos análisis semanales con PROM. Ellos nos hacen las mediciones de etileno, pero el mejor control es evitar la contaminación. Por ejemplo, en cosecha, cuando estamos recepcionando, nosotros usamos solamente grúas eléctricas, que no hayan grúas a combustión. Cuando llegan los camiones a la planta, solicitarle al chofer que por favor pare los motores de manera que no contaminemos los lugares donde estamos recepcionando la fruta. Y en cámara nosotros buscamos no detectable, de existir alguna detección de etileno, aumentamos los ciclos de los quemadores en las cámaras y verificamos a los 2 días para ver si acaso esto bajó la detección y llegamos nuevamente a no detectable para verificar que el procedimiento fue el correcto. Okay. En, ¿Cómo es el manejo que realizan para seguir la evolución de la fruta en que está en cámara? Porque uno de los riesgos es el ablandamiento, ¿no es cierto?, con las presiones. Bueno, preguntarles cómo ven las presiones también. ¿Qué trabajo realizan? ¿Cuál es la metodología que utilizan? Porque al final va a determinar la apertura o no de una cámara. ¿Estamos contigo, Rosario? Sí, bueno, nuestra metodología, bueno, primero que nada necesitamos una muy buena recepción de la fruta para poder segregar bien y saber caracterizar bien los lotes. Una vez de eso, nosotros, bueno, tenemos muestras, sacamos muestras por lotes y esto tiene que ser postcurado. Ya estas muestras se guardan y se van sacando una vez a la semana y se van midiendo lo que es presión, Brix y presencia de pudrición. ¿Ya? Con estos parámetros nosotros vamos tomando decisiones.
¿ya? Por otro lado, también está la historia del productor y también el comportamiento que hemos visto de la fruta en FC, en frío convencional. Nosotros por lo general dejamos un porcentaje de fruta en frío convencional, de fruta que se va a guardar, y el resto se guarda, y nosotros ahí también vamos viendo cómo se va comportando la fruta que vamos guardando. ¿Qué más puedo aportar respecto a la metodología? Esa es la verdad, son mediciones, o sea, somos súper mateos en las mediciones semanales. eh, y todos los lotes tienen su materia seca, No, todos los lotes tienen todos los datos. Entonces, con esa claro, información nosotros ya esas podemos... son las contramuestras que van ustedes trabajando y con eso van tomando las decisiones, van informando dependiendo de los requerimientos de los comerciales Sí, y ahí van haciendo los y nosotros, ajustes. y claramente tenemos una reunión semanal también con todo el equipo de guarda, con los agrónomos involucrados, con el área comercial, para poder ir viendo también cuál va a ser la estrategia de la apertura, cuándo se necesita la fruta, cómo estamos, si estamos bien, estamos mal. Eh, y respecto a las presiones, estamos con presiones entre 11,5, las más bajas, hasta 13 libras en nuestras cuerdas. Son rangos normales para nosotros en esta época. Perfecto, Rosario, gracias. Y en el caso tuyo, Karen, Nosotros hacemos algo muy similar a lo que indica Rosario. Nosotros tomamos una muestra de cada lote que recepcionamos por cámara y de esto se hace un calendario de medición. Nosotros lo hacemos cada 15 días, donde medimos presiones, sólidos solubles, presencia de pudrición, y bajo estos parámetros vamos definiendo la apertura de nuestras cámaras. Eh, Aquí también el aporte de la historia del productor es súper importante, porque tenemos productores, nosotros a la fecha estamos con buenas presiones, la tasa de ablandamiento es una tasa normal, eh, sabemos productores que en los primeros 20 días, 30 días, su baja es importante, pero después se mantienen con el tiempo. Entonces, por eso digo que la historia del productor es muy importante en esta etapa. Saber cuál es el comportamiento de temporadas anteriores, de manera que nos dé una herramienta para poder tomar decisiones en la apertura de la cámara. perfecto. O sea que en realidad, como lo podemos escuchar de lo que plantean ustedes, hay un trabajo de una relación de todas las áreas también muy importante, generación de información y para Total. tomar después buenas decisiones. Están apareciendo algunas preguntas bien interesantes en el chat, pero debo señalar que hoy día nos vamos a concentrar en las temáticas que estamos abordando y algunas preguntas van a quedar para el próximo viernes porque tienen relación con requerimientos de planta, manejos más bien productivos. Como esto tenemos poco tiempo. Eh, Hay algo bien importante que quiero saber, que es cuán fácil o difícil es manejar la fruta con System Approach dentro del programa total. ¿Hay alguna dificultad? ¿Tienen algunas facilidades? Señalar, había una pregunta que estaban haciendo, si ya hay productores para México. Sí, ya está funcionando el programa, ya hay productores para que están habilitados para el programa de México. Y en el caso de ustedes, cuéntenos cómo es la experiencia con el System Approach. Si quieres, partamos contigo, Karen. ¿Ya? Nosotros tenemos varios productores con System Approach. Hoy día es un manejo que los productores están tomando cada día más y pueden mandar frutas sin hacer fumigaciones. No tiene ningún problema la guarda ni el proceso. Eso es súper normal, es un proceso normal. La única limitancia que yo veo son el tema de las inspecciones, porque las inspecciones son solamente un día a la semana, el día miércoles, y normalmente cuando iniciamos los procesos, muchas veces por un tema de nave, no alcanzamos a hacer las inspecciones para poder aprovechar fruta con System Approach. Ok, Entonces, me encantaría poder tener más opciones de inspecciones. ok. Entonces, eso es una limitación operacional. Eso Nacional. lo vamos a tener muy presente. Bueno, nos está acompañando también en el backstage Carlos Cruzat, que es el presidente del comité, todos saben, y por supuesto que está tomando nota para que esto sea un tema que se maneje a nivel industria, ¿ya? Así que qué bueno que ustedes lo planteen porque tenemos que ir buscando soluciones. Y en el caso de ustedes, Rosario, Mira, para nosotros,
Nosotros sí hemos hecho System Approach en el pasado, la verdad, en este momento no lo estamos realizando. Tenemos un tema operacional, la verdad, porque tenemos muchos productores y con muchas realidades distintas en la parte fitosanitaria. Yo creo que ahí también hay que hacer un trabajo importante en huerto, porque nos ha pasado que hemos certificado la gran mayoría de los productores y después en la segunda inspección no pasan. ¿Ya? Bueno, y ahí lo del tema del agendamiento, también hemos sufrido el mismo problema que Karen. Y eso, o sea, en el fondo nosotros si tenemos un buen volumen de fruta certificada System y podemos procesarla juntar el volumen y poder procesarla, ahí no deberíamos tener ningún problema operacional, pero nuestra realidad no es tan parecida a la de Karen, porque en el fondo tenemos varios productores, en el fondo que después con las guardas también empieza a aparecer el tema de las prioridades, que son las firmezas, las pudriciones, y ahí juntar productores que sean System, la verdad es que no es tan fácil. Entonces sí, Ok, nosotros sí tenemos un tema operativo y también tenemos un tema con el tema de los agendamientos. Y también hay un costo claramente asociado y hay que revisar bien con nuestros comerciales si este costo vale la pena según el volumen que nosotros tengamos para los distintos mercados que van con System Approach. Ahí también, perfecto. O sea, claro, aquí hay dos áreas. Seguir trabajando volumen para que sea más fácil, como en el caso de Dole, y segundo, solucionar los temas operativos. Nos queda poco tiempo, hay una pregunta bien importante que me gustaría hacerle. ¿Cuáles son los principales descartes que están teniendo en este momento en las líneas de proceso? ¿Ha aparecido algo, como alguien está preguntando acá, si tenemos pitting en la fruta, si está apareciendo pitting? Eh, Porque hay que señalar que el efecto mercado interno nos ayuda bastante. El productor en algunos casos está haciendo, hizo preselección en huerto, y eso también disminuye la calidad de efecto. Pero ¿cuáles son los principales efectos que están encontrando en este momento en la línea? Y la segunda pregunta para ambas es, ¿qué pasa con los análisis residuales de algunos pesticidas que podrían contener y que es necesario para los mercados? ¿Cómo manejan también esos dos temas? Parto por ti, Rosario. no te pude escuchar la última parte, ¿me la podrías repetir, por favor? ¿Cómo hacen el manejo de los análisis de residual de productos químicos? Ah, perfecto. Sí, nosotros, bueno, a la cosecha tenemos una liberación de cuarteles, en donde en el fondo ahí ya sabemos cuáles son los residuos que tenemos en la fruta. Y ahí tenemos un equipo de certificación que nos va indicando si tenemos alguna restricción o no. Y con eso también con el área comercial lo vamos revisando y se van buscando opciones. Y por el otro lado, nosotros también hacemos aplicaciones en línea y eso sí eh, se toman muestras una vez a la semana y ahí vamos nivelando la dosis de la máquina. Ese sería nuestro manejo con los multis, con los Y en residuos. cuanto a los principales defectos que estás encontrando en los procesos, Mira, mi ranking mi ranking de defectos, primero que nada está el quemado sol, bastante por arriba de los otros defectos. Después hay fruta bien deforme, no hablo no leve, sino que realmente bastante mal de forma. Después viene la mancha de agua y marca Highway, Russet, y después fruta con pedúnculo, que eso también ahí, como está claro. rayando, decirle que cosechen sin pedúnculo, que también es un tema que también nos molesta en la máquina, o los pedúnculos se van quedando agarrados en la máquina y también molestan, y también perdemos fruta, fruta buena que está con pedúnculo. Eso principalmente, eso es como los top 5 de descarte. ¿Pitting no has visto la fruta todavía? Pitting, la verdad es que no tengo registrado pitting. Sí he Ya, visto algo de pitting en las contramuestras, pero muy poco, muy poquito. ok. Gracias, Rosario. En el caso tuyo, Karen, Nosotros muy te similar a lo acuerdas que, de, sí, te me acuerdo acuerdas las de las dos? preguntas. Sí. Muy similar a lo que habla Rosario.
Efectivamente, hay que hacer un trabajo con los productores al tema de cosecha. Hay algunos que vienen con demasiados pedúnculos, este es un tema, la fruta se pierde. Nosotros hemos hecho ensayos años anteriores donde hemos guardado fruta con pedúnculos para sacarla después la línea y cuesta aprovecharlo porque cuando pasa por la máquina, las mesas de selección generalmente están después del fungicida. Entonces, este fruto queda expuesto y tenemos problemas de pudriciones. Entonces, se pierde esta fruta. Eh, Hay productores, como les explicaba anteriormente, que hacen una limpieza en sus campos y sacan la fruta pequeña y los abanicos, como hay otros que su principal descarte son abanicos o precalibre. En general, yo este año lo que más veo es marca Highway en la fruta de nuestros productores. Pero hay buen Ujú. aprovechamiento, los exportables están buenos, así que hay que seguir trabajando en eso. Sobre el tema de los residuales, nosotros tenemos, todos nuestros productores en cosecha se les hace un análisis residual. Si hay algún productor que está fuera de norma de mercado, queda bloqueado automáticamente para ingreso para ese mercado al momento del proceso. Nosotros tenemos un Ujú. maestro de productores y vamos bloqueando desde antes. Entonces, si algún productor tiene una detección y lo deja fuera de un mercado, no puede entrar al proceso para ese tipo de mercado. Queda liberado solamente para el cual él está dentro de normas. Y en el caso de las líneas, nosotros aplicamos fluoxonil, buscamos quedar entre 0,8 y 1 ppm residual y hacemos análisis semanales de manera de ir corroborando la información y certificando que estamos dentro de normas. Perfecto. Raimundo, para terminar, que te acabas de Sí, solicitar. sí, gracias. No, yo, dos cosas. Uno, totalmente de acuerdo que hay una responsabilidad del productor en la cosecha. Creo que muchas veces también hay como una idea de que la cosecha del kiwi es como papaya, así como, oye, comparado con la cereza, por ejemplo, oye, es súper fácil, no pasa nada, es casi como una papa que no tiene problemas porque es como piedra, pero creo que eso hay que irlo trabajando y permitiendo a los productores que hay que tener mucho cuidado en las cosechas para tener un buen aprovechamiento de la fruta. Y lo último, para Karen y Rosario, si, ¿cuál es el principal activo que a ustedes les toca ver en residuos que restringen mercados? Porque el kiwi sabemos una especie que la verdad que las carencias o los periodos de degradación de los activos es bien lento. Y por ejemplo, moléculas a veces como el fluorconfenurón o otros acaricidas aparecen bastante. Entonces quería ver si tienen algún así como activo que siempre es un dolor de cabeza todos los años o es más repartido. En general, los productores están siempre dentro de normas. Yo creo que la hormona es la que más se ve en algunos productores puntuales, pero mira, no sé, de repente el productor tiene que segregar más en campo. Muchas veces hemos tenido presencia de algún activo, no me recuerdo en esto algo puntual, pero porque tiene, no sé, deslinda con un campo de uva y el vecino aplicó X producto y tuvo contaminación en la orilla de su campo. Entonces, Ujú. de repente, si tiene duda, mandar esto informado a la planta, de manera de nosotros tomar muestra y corroborar que si realmente corresponde a un lote puntual, a una recepción puntual, y nosotros poder hacer esta segregación en la planta. Porque muchas veces tú te encuentras con esta muestra y lo asumes que es del productor, pero puede ser Claro, localizado. perfecto. Entonces, hay un vínculo enorme entre las dos áreas y eso es muy importante que se mantenga. Claro. Bueno, vamos a finalizar. Hay muchas preguntas que quisiéramos contestar, pero tenemos que respetar los tiempos. Primero que nada, dar las gracias a nuestros tres panelistas, por supuesto Raimundo, que es nuestro colaborador estrella. Así que muchas gracias, Raimundo, por acompañarnos, y a Karen y a Rosario, un gusto tenerla y esperamos contar con ustedes en otra oportunidad. Podríamos seguir conversando, vamos a seguir abordando temas de post cosecha y calidad. Dar las gracias, por supuesto, a Red Agrícola, que es el organizador de este evento, y a nuestro auspiciador Tierra Verde. Los dejamos a todos invitados para el próximo viernes 27 de junio, que abordaremos, como decía Raimundo, temas más bien productivos, principalmente cómo se está llevando a cabo la poda.
Así que bueno, que tengan un excelente viernes, muy buen fin de semana y esperamos seguir viéndolos a todos en esta actividad organizada por el Comité del Kiwi en conjunto con Red Agrícola. Muy buenos días a todos. Saludos a todos y que tengan un muy buen fin de semana. Gracias por la invitación, nos vemos. Sí, igualmente. Gracias por... Muy buenas Gracias, panelistas, gracias. felicitaciones. Gracias. Gracias. Nos vemos.